La participación del maestro Ulises Castro Conde con su ponencia. Él es de aquí del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El nombre de su ponencia es El papel de la naturaleza en la utopía de los pueblos de la región Ixtá-Puebla. Buenas tardes. Mi intervención consiste en recoger un poco la inquietud de este coloquio utópica y lucha social, lógicas de la esperanza, y vincular el nombre de este coloquio con lo que son las luchas socioambientales, con los procesos subjetivos que mueven a los actores sociales a dar la lucha en defensa de la naturaleza, en defensa de sus recursos naturales. Voy a intentar reflexionar un poco sobre esta subjetividad emancipatoria, esta subjetividad rebelde, que de alguna manera, según pienso yo, es la subjetividad más fuerte que actualmente lucha la libra anticapitalista, que su defensa es tanto por la vida como por la defensa de la tierra y de los recursos naturales, lo que se conoce como una ecología política. Cuando en los años 60 estaba la efervescencia estudiantil allá en el norte industrializado, Marcuse dictó una serie de conferencias que se titularon después El final de la utopía. En los tiempos donde la clase obrera ya había sucumbido al consumo capitalista, donde la clase obrera compraba televisores, lavadoras, automóviles, tenía empleo, donde el desempleo era bajo. Era también el tiempo donde los estudiantes y algunos grupos marginales representaban los movimientos radicales más fuertes en ese momento. En este panorama, Marcuse se preguntó si aún tenía sentido hablar de la lucha de clases, de la utopía, de la conciencia política. Vio precisamente en estos pequeños grupos de estudiantes, en estos grupos que además eran clase mediera, que ni siquiera eran proletariado, vio la suficiente fuerza y vio el germen de lo que después iban a ser todos los movimientos anticapitalistas. Como los liberales veían que avanzaba el bienestar y la conformidad, declararon el final de la utopía. Marcuse dijo que efectivamente era un final de la utopía, pero una utopía como tradicionalmente se había concebido, que la nueva utopía consistía precisamente en romper con ese continuo histórico. La nueva utopía tenía que romper con el progreso, tenía que romper con todas las lógicas que se habían conocido. Si realmente queríamos construir un nuevo mundo, no tendríamos que repetir la historia, tendríamos que elaborar un proyecto extrahistórico, un proyecto más allá, que de alguna manera fuera radical y diferente con todo lo que es el progreso conocido. En los estudiantes, precisamente, vio que estos movimientos no representaban una lucha de clases en el sentido tradicional, no luchaban por reemplazar una estructura de poder por otra. Estos movimientos radicales, decía él, son más bien revueltas existenciales contra un principio de realidad obsoleto, una rebelión de la mente y el cuerpo de los mismos individuos, una revuelta de instinto de vida contra la destrucción organizada y socializada. Después, una vez reprimida toda la revuelta estudiantil y con la llegada del pensamiento modernista y después con la ola neoliberal, pues todas estas reflexiones de Marcuse se perdieron, ¿no? Aquellas reflexiones donde Marcuse planteaba que romper con el control histórico requería una nueva sensibilidad, ¿no? Donde los grupos planteaban una nueva sociedad
donde el agobio desembocara en un mundo donde lo sexual, lo lúdico, lo sereno y lo bello llegaran a ser formas de existencia y por tanto formas de la sociedad misma. Con la llegada del modelo neoliberal, todas estas utopías, todas estas esperanzas parecieron perderse, se perdieron totalmente. Nuevamente llegó el continuo histórico de progreso, llegó siempre la corriente hacia adelante y todo el mundo, ¿verdad?, con la corriente. Es más, incluso todos los movimientos, todas las protestas sociales, incluso aquellas que luchaban contra el poder, fueron tragados, absorbidos por el capital y se convirtió todo en programas de diversidad cultural, de desarrollo sustentable, de normas jurídicas, de derechos. El capital se tragó todo. Y este es en general el panorama que hoy reina. En este panorama, bueno, es difícil pensar en la utopía. ¿Por dónde puede uno encontrar la utopía? Si ya la clase que era la portadora del cambio revolucionario desde los años 60 sucumbió ante el encanto del consumo. Y es más, incluso podemos preguntarnos si aún es posible la utopía cuando el capital, cobijado por el poder de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, entró a una fase de acumulación caracterizada ya no solo por la violencia tradicional y la colonización de la vida pública y privada, sino por la apropiación capitalista de las fuerzas productivas de la naturaleza. Y con ello no me refiero a la conversión de la tierra en mercancía, situación que el capital logró desde sus inicios, sino al hecho de que la vida natural puede ser aislada, reproducida y transformada en condiciones in vitro según las necesidades de acumulación. Queda lugar para la utopía y la autonomía cuando el poder de manipular la materia viva está en un puñado de transnacionales, vía transgénicos, clonaciones, ingeniería genética, geoingeniería y nanotecnología. ¿Cómo puede una construcción utópica mantener la milenaria aspiración de justicia y equidad que los pueblos campesinos del mundo han mantenido viva si la nanotecnología aspira, de acuerdo con el grupo ETC, a reducir la agricultura a funciones muy simples, donde en el futuro la ingeniería molecular nos permitirá cultivar cantidades ilimitadas de alimentos sin necesidad de suelos, semillas, tierras labrantías o agricultores? ¿Qué tipo de utopía necesitamos cuando los campesinos son un grupo en extinción? Cuando la ruptura del metabolismo naturaleza-sociedad, ruptura que empezó con el despojo de las tierras y su convención en propiedad privada, es la génesis de la insostenibilidad ambiental. ¿Qué tipo de utopía necesitamos construir cuando los logros científicos y tecnológicos, en principio presentados como amables y hasta benéficos, han dejado ya un planeta moribundo, cuyos efectos derivados por la deforestación, la contaminación, la erosión de los suelos, el aumento de la temperatura y la destrucción sistemática de la biodiversidad cobran de manera cotidiana la vida de miles de personas en distintas regiones del globo? Cuando solamente por beber agua contaminada mueren menor de 5 años cada 20 segundos y, de acuerdo con el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 1.200 millones de personas sufren hambre, cuando aquí en nuestro país se sabe que las muertes relacionadas con la degradación ambiental constituyen alrededor del 25% del total. Con el nuevo siglo, arribamos a una historia inédita, a la de la violencia ejercida por la naturaleza en contra de la sociedad. Los efectos de las inundaciones, sequías, tormentas son una violencia tan real como la explotación y el despojo. La muerte y la miseria dejada en la pasada década por los llamados asépticamente desastres naturales se duplicaron con respecto a la década de los 90 y casi se triplicaron con respecto a los 80. La violencia ejercida por la naturaleza obliga, de acuerdo con el espíritu de este coloquio, a reconsiderar la construcción utópica. Pero aún se puede hablar de una construcción utópica cuando el capital transforma las acciones revolucionarias, los modos de vida y la cultura de mercancía. Cuando la defensa de la naturaleza se torna en proyectos sustentables de mercado. Existen lógicas de la esperanza que vayan más allá de la sustentabilidad y proyecten posibilidades de una existencia humana libre, donde, siguiendo a Marcuse, se geste lo sereno y lo bello como una forma de existencia, por tanto, como una forma de la sociedad misma. Hay, aquí y ahora, luchas que visibilicen que la supuesta bondad de las fuerzas productivas no existe, que la empatía con ellas conduce más a la destrucción de la vida que a la vida. A pesar de que no se ve en el horizonte ninguna fuerza respetable que se oponga tanto política como ideológicamente a la hegemonía capitalista, en todas partes del mundo se están gestando luchas cuyo esbozo utópico está en contradicción con las leyes científicas comprobadas.
con la ciencia hegemónica, así como con la historia de continuidad. Estas luchas que Martínez Alier y Goa llaman ecologismo popular o ecologismo de los pobres, se dan en contra del avance de las actividades extractivistas de las empresas multinacionales y, sobre todo, las dan quienes son directamente afectados por los impactos ambientales que deja el crecimiento económico. Estas resistencias, subraya Martínez Alier, parecen ir en contra del curso de la historia contemporánea, que es el constante triunfo del capitalismo. La periferia campesina de la ciudad de Puebla pues no ha sido ajena a estas luchas, como nosotros acabamos de ver en estos momentos de los compañeros que aquí han pasado, cuya defensa data no solamente desde el 2008, sino desde los años 80, cuando empezó el proyecto neoliberal. Yo me he un poco dado a la tarea de explorar estas subjetividades que surgen en las defensas de la tierra, estas subjetividades que están más allá de los discursos ecológicos que estos campesinos han tomado. Ellos se han, desde luego, colgado de los discursos ecológicos para defender sus tierras y también conservan las demandas ancestrales por las que han luchado durante muchos años. Pero he intentado penetrar un poco más allá de esto que es visible y ver precisamente dónde está este sentido utópico, dónde está esta subjetividad que los mueve en la esperanza. Esta subjetividad que, si uno platica con ellos, bueno, no hay ninguna conciencia de clase clara y ordenada, ninguna conciencia disciplinada, lo cual no quiere decir que lo tengan claro, que pues, es el capital que los está golpeando. Bueno, entonces en este sentido he recogido muchas imágenes que son todas muy parecidas. Yo aquí pues les voy a presentar una, no porque sea la más claridosa, sino porque es precisamente muy sencilla, ¿no? Estas imágenes son dadas en formas de brevísimas narraciones, y dentro de ellas encuentro los dos rasgos imprescindibles de toda narración, lo increíble y la esperanza. Tanto en Sabater como en Benjamin, el papel del narrador consiste en mantener la esperanza de los hombres dentro de sus posibilidades. Para ello, la narración debe ser útil en sí misma. Esta peculiar utilidad consistirá una vez en una moraleja, otras en unas indicaciones prácticas y una tercera vez en un refrán o en una regla de conducta. En todo caso, el narrador es hombre que sabe aconsejar a sus oyentes. El interés por transmitir un consejo práctico en los momentos de peligro es entonces esencial en el acto de narrar, pero la conseja no debe representar las cosas de manera racional. Al contrario, por ser esperanzada y esperanzadora, la narración es incurablemente ingenua. La narración que aquí presento está envuelta en un velo de ingenuidad, pero dentro de esa ingenuidad está contenida la esperanza y la utopía, la cual, para terminar con la explotación humana, sueña con restablecer el metabolismo entre naturaleza y sociedad, como forma de la sociedad misma. La narración, pues, me la dio un campesino de un pueblo que se llama Juanipan, que es punta auxiliar del municipio de Santa Isabel, Cholula. Este pueblo está situado un poco abajo de los volcanes y de alguna manera tiene abundante agua, cuenta con bastantes árboles y un río poco contaminado. Ahí fuimos a ver a un campesino que está también luchando en el frente de pueblos, de nombre Armando, de aproximadamente una treintena de años, semblante sereno y desbordante sonrisa. Armando es uno de los jóvenes que no sucumbió al sueño americano. Aunque vivió 10 años trabajando de manera ilegal en los Estados Unidos, jamás se acostumbró a la vida de aquel país. Su objetivo, cuenta, fue juntar el suficiente dinero para comprar un terreno en el pueblo y así tener un lugar donde sembrar. Al cumplirlo, regresó. Fuimos a visitarlo con la intención de comprarle frijoles que él mismo cultiva, pero como llegamos un poco temprano, pues nos invitó a desayunar. Y mientras su mamá preparaba el desayuno, nos mostró la casa. Nos pasó a un patio donde era una especie de granja huerta. Ahí tenía un sinfín de guajolotes, patos, gallinas, perros, marranos, 2 caballos.
y también bastantes chiles, limones, plantas medicinales. Después nos pasó a otro espacio en el centro de la casa, donde en los 4 lados estaba techado con teja. En todos los espacios estaban postales repletos de mazorcas amarillas, rojas, azules, blancas. Cuando pues las tripas nos llamaron, fuimos a su casa y pasamos a la comida. Al pasar a su cocina había solo una mesa, 2 bancas largas, una silla, unas cuantas ollas de barro, la estufa y un horno alimentado con leña. La modestia de objetos contrastaba con la exuberancia de los alimentos. Sobre el comal de barro, la mamá de Armando echaba tortillas preparadas con su mano. A un lado, sendos platos servidos con huevos revueltos, aguacate y frijoles refritos. Junto, un mitad de apenas visible por tanta masa, un molcajete rebosante de salsa verde y otro de salsa roja. Un aromático atole de maíz con canela completaba el reposito culinario. Armando y su mamá, tras un intercambio de miradas, captaron la impresión que nos produjo la comida. Parecieron complacidos. Platicaron extensamente del gusto por la comida. Su madre habló con entusiasmo de las recetas familiares, de las muchísimas formas de preparar los alimentos en casa. Estas empezaban desde la búsqueda de ingredientes en su huerto y la molida del maíz en el metate. Armando no paraba de pedirle a su madre hasta el menor detalle en las recetas. Quería que grabáramos sus secretos. Era excesivo el gozo que mostraba al hablar de sus costumbres alimenticias. En medio de la celebración culinaria, Armando expresó: solo soporté la vida del otro lado, porque nunca dejé de comer lo de aquí. Siempre me preparaba yo mi comida, aunque nunca me supo igual que la de aquí. No sé si eran los productos, porque dicen que allá todo es transgénico, hasta el maíz, o era el estar lejos de la familia y el pueblo. Pero el caso es que nunca me supo igual. En cuanto gané suficiente dinero para comprar mi terreno, regresé, porque a mí lo que más me gusta es esto: comer maíz, sembrar y cantar. Esto es lo que me hizo regresar. La mayoría aquí en el pueblo nos dedicamos a cantar y sembrar. La costumbre es la que me hizo regresar. Ahora vienen esos hombres que manda el gobierno o la empresa que va a construir la carretera para convencerme de vender mi terreno. Dicen que si vendo voy a ganar mucho dinero cuando esté la autopista, que podré ponerlo espectacular y rentarlo en 30,000 pesos mensuales. ¿De qué sirve? Me pregunto, si la costumbre va a desaparecer. ¿Y yo a qué me voy a dedicar si mi terreno lo compré porque me gusta sembrar? Comer maíz, sembrar y cantar son los motivos que impulsan a este joven integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua para defender con la vida su pequeña parcela. Habría otra forma más clara de expresar lo lúdico, lo bello y la revuelta del instinto de vida contra la destrucción organizada y socializada. En su libro México Profundo, Bonfil Batalla escribe acerca precisamente de esta relación del hombre con la naturaleza a través del maíz. Dice que las casas mismas, en la distribución interna de los espacios, revelan la importancia central del maíz. Siempre habrá un sitio para almacenar mazorcas. Habrá también un espacio para desgranar maíz, que es una tarea cotidiana que involucra a todos los miembros de la familia y da ocasión para intensificar las relaciones domésticas. Habrá, ocupando un sitio principal en el hogar, el fogón y el metate para elaborar las tortillas, el alimento base imprescindible. Ahí pasan mucho tiempo las mujeres desde antes de que despunte el alba, y ahí se reúne la familia para comer, charlar, discutir los trabajos y los días. Todo el espacio, desde las grandes líneas que determinaron la ocupación del territorio hasta los detalles interiores de las casas habitación, tienen en última instancia una relación determinante con el maíz que se ha forjado durante siglos y milenios. Ese día, mientras desayunaba en la casa de Armando, inmediatamente me pregunté, ¿habría otra forma de luchar por la libertad y contra la explotación de la tierra en una comunidad donde el metabolismo social de la naturaleza tiene, a través del maíz, por lo menos 4,000 años de antigüedad, en el ordenamiento cultural, político, espacial y económico y temporal de los pueblos? Para este joven, al igual que para los zapatistas de 1910 y de 94, defender la tierra no representa la defensa de una propiedad personal, sino una relación social a través de la cual se define una relación con la vida en general, donde el maíz ocupa un lugar central. La de Armando no es una ideología que puede enfrentar a la del capital, es, como lo hemos dicho, una narración esperanzadora. No hay en ella una conciencia de clase clara y ordenada, y en ello, precisamente,
reside su potencial, en la rebelión al orden y a la uniformidad. Su utopía no es la de la abolición del trabajo, sino la afirmación de lo lúdico, lo sereno y lo bello. El pensamiento de Armando, como en general el del Frente de Pueblos, no es portador de ninguna ideología, es simplemente un movimiento que afirma el instinto de vida, un movimiento que apuesta por cortar la mecha antes que la chispa llegue a la dinamita, una respuesta radical contra el desarrollo técnico que amenaza con destruir las condiciones naturales que hacen posible la vida. Y es, aquí y ahora, una construcción utópica y una lógica de la esperanza en sentido inverso a como aprendimos a tener. Como aprendimos a pensar que tenía que ser la revolución. Las imágenes que nos evoca la narración de Armando son, en el fondo, similares a la de sus compañeros de lucha. Nos pueden parecer ingenuas, más no inocentes, pues en la defensa de su forma social de vida apuestan a la vida, como la apostaron con sangre y fuego desde hace más de 500 años los campesinos de ese país.